Por favor, vamos a sus Biblias, a Colosenses. Estamos en la serie de Colosenses. Estamos estudiando todo el libro de Colosenses. Comenzamos desde el versículo 1 y vamos con la ayuda de Dios, a terminar toda la carta, ¿de acuerdo? Es lo que se conoce como predicación expositiva, Ya nuestro hermano Roberto leyó el texto, entonces recopilemos, es Colosenses capítulo 2, del 8 al 15, del 8 al 15. Quiero comenzar diciendo lo siguiente. Muchas películas que usted ve, o libros que usted ha leído, o obras de teatro que usted ha asistido, utilizan un concepto que se llama el storytelling. El storytelling. El storytelling es una técnica narrativa que también se utiliza, y yo la utilicé en mi background de marketing y publicidad, para hacer comerciales o para construir marcas de publicidad. Se utiliza para estas cosas también. Y uno de los postulados, de los pilares del storytelling, es que cualquier historia debe tener un conflicto. Cualquier historia debe tener un conflicto. ¿Para qué? Para que el héroe de la historia solucione ese conflicto. Por eso es héroe. Porque ese héroe soluciona el conflicto. Usted ve que las películas tienen todas esa estructura, ¿cierto? Hay un conflicto y viene el héroe y soluciona el conflicto. Generalmente una película comienza con un gran robo, por ejemplo. Un gran robo, y ahora todos queremos saber quién lo hizo. ¿Por qué? Porque el conflicto me captura. Ahora quiero ver cómo el protagonista soluciona el conflicto a través de toda la película. O en una guerra, por ejemplo, nos muestran la escena y de entrada ya la guerra es conflictiva y usted quiere saber quién va a ganar, quién va a perder. O por ejemplo, si es una película romántica, ¿no? Y usted ve que la separación de esta pareja perfecta y ve que se separan y ahora usted quiere ver que el protagonista cómo vuelve al amor de su vida. Y toda la película es cómo regresa porque están totalmente distanciados. Son las novelas, ¿no? Las novelas mexicanas, ¿no? Que fueron de inspiración para toda Latinoamérica, ¿no? Y eran las novelas que nos capturaban. El conflicto en la historia o en los discursos es utilizado desde la antigüedad. Esto no es nuevo, no es algo que se inventó ahora el último siglo. Incluso desde la tragedia griega está el conflicto. La Biblia misma comienza con un conflicto, la caída del hombre. Ya es conflictivo. Y todo lo que usted ve en la Biblia de ahí en adelante es el plan de redención del héroe, de nuestro Señor, Dios. Entonces, esto es lo que vamos a ver un poco, esta es la estructura. Y el texto que vamos a estudiar hoy presenta una estructura similar de storytelling. Pablo utiliza en el primer versículo el conflicto y después presenta cómo el héroe soluciona este conflicto. Pablo presenta un choque entre dos fuerzas, un versus. No sé si usted ha visto cuando hay un partido de fútbol, un juego de fútbol o juegos de combate, hay un versus, ¿no? Aquí está a un lado un contrincante y aquí está el otro. Ese es un versus. Es una palabra en latín que es una guerra, una contraposición, dos oponentes, dos luchadores. Esto es lo que vamos a ver y por eso el título de nuestra predicación de hoy es Las filosofías vacías versus la plenitud en Cristo. Le repito el título, Las filosofías vacías versus la plenitud en Cristo. Usted ve que hay dos elementos que se presentan como antónimos, ¿no? Lo vacío con lo pleno. Las filosofías vacías versus la plenitud en Cristo. Este texto tiene los elementos de una buena película. El conflicto y el héroe que soluciona el conflicto. Vamos al verso 8 de una vez. Vamos al verso 8. Porque en el verso 8 explica el conflicto. Y aquí ya vamos a ver con claridad palabras que pertenecen al mundo del conflicto, al universo de lo adverso, del lado oscuro, como se conoce en Star Wars. Mire, leamos el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Entonces usted ya ve palabras conflictivas allí. ¿Como cuáles? Engaño, filosofías huecas o vacías, vacías sutilezas,
Esa palabra sutilezas tiene algo de conflictivo. Esta palabra en el idioma original es bien interesante, estas sutilezas. En el idioma original usted sabe que la Biblia se escribió en idiomas originales, ¿no? En hebreo, en arameo y en griego. Entonces, a veces tenemos que ir al idioma original. Esta palabra en el idioma original, la sutileza se relaciona con producir argumentos para que la gente sea engañada. Eso quiere decir lo sutil. Producir argumentos para que la gente sea engañada. Ese es el conflicto. Ese es el oponente a vencer. El enemigo en esta historia, por decirlo de alguna manera, son las filosofías vacías creadas para engañar. Muchas veces con sutileza, con estrategias que pasan desapercibidas, que se mimetizan por debajo de la mesa y a veces es difícil capturarlas, entenderlas y desmantelarlas. Y son difíciles de detectar. Pablo comienza el verso 8 con una palabra clave. Mira allí su Biblia. Mirad. Mirad. Este es un imperativo, esto es una orden, que significa que la audiencia debe estar alerta, debe estar vigilante, prestar mucha atención. Y es claro, porque hay que estar alerta, porque las filosofías vacías que están en el ambiente de la ciudad de Colosas, donde están los creyentes colosenses, son sutiles. Son tan sutiles como destructivas. Por eso hay que estar alerta. Pablo le dice a los creyentes que estén muy atentos, porque las filosofías, las maneras de pensar, los argumentos, las ideas que están en el ambiente tienen el potencial de engañar. Pero no solo eso, son filosofías huecas que solo producen vacío. Vacío existencial, quizás el peor de todos. No sé si usted quizás desde muy temprana decía, tengo una crisis existencial, tengo un vacío existencial. Creo que todos lo hemos dicho de alguna manera. Las filosofías vacías, adivinen qué, solo producen vacío. Esto fue para la época de Pablo, donde la filosofía griega ya había comenzado hace varios siglos atrás, pero también para cualquier etapa o época en la raza humana. Quiero darle algunos ejemplos. David Hume, que es uno de los filósofos más reconocidos en la historia reciente, dijo lo siguiente. Todos los filósofos seculares, ateos, lo citan, David Hume. Dice, estoy aterrado y confundido con esta delicada soledad en la cual he terminado en mi filosofía. Un filósofo diciendo eso de su propia filosofía. Nietzsche, todos lo hemos escuchado, con su postura del superhombre y que la religión era para débiles intelectuales, dijo que no podía ser responsable con todo lo que tenía vida y expresó que la única manera para soportar la existencia era la locura. Y dijo, ay de mí, ayúdame, locura. Lo paradójico de su historia es que terminó su vida como un demente. Más de 10 años como un demente en ese estado. Jean-Paul Sartre, uno de los padres del existencialismo francés, dijo en su libro La náusea, un libro autobiográfico, no con su propio nombre, pero era simbólico, se refería a él mismo, y dice lo siguiente, yo mismo era insignificante. Soñaba si acaso poner fin a mi vida para aniquilar a alguno de estos seres insignificantes. Él se consideraba insignificante y quería terminar con su vida. Grandes filósofos en la historia de la humanidad. Filósofos siguiendo filosofías vacías, que irremediablemente llevaron su vida al vacío de su propia existencia. Las filosofías que la iglesia de Colosas, del libro que estamos leyendo, tenía que enfrentar no son mencionadas por Pablo en este texto, pero era conocido que el misticismo, el paganismo, el gnosticismo, el legalismo, el ascetismo estaban presentes en ese contexto. Y no tenemos tiempo para profundizar en cada uno de ellos, pero eran filosofías que estaban alrededor. De hecho, Josefo, el historiador judío del siglo I, ya mencionaba a los fariseos como una secta filosófica
entre otros grupos. Al punto que quiero llegar, mis amados hermanos, es que las filosofías vacías, sutilmente engañosas, han estado en todos los tiempos y hoy están en medio de nosotros. Argumentos, mentalidades que provienen, mire lo que dice el versículo 8, que provienen de tradiciones de hombres. Mira allí su Biblia, que provienen de tradiciones de hombres, pensamientos heredados de generación en generación que sencillamente los aceptamos porque son una tradición cultural o porque así me lo enseñaron o porque mi familia pensaba así o porque la sociedad pensaba así. Pablo categoriza estas filosofías que provienen de tradiciones humanas, allí en el versículo 8, este pensamiento humanista como rudimentos del mundo. Si usted ve allí su Biblia, los rudimentos del mundo al final del versículo. ¿Qué significa esto? Significa que estas filosofías humanas son lo más básico del pensamiento humano. Los rudimentos son los elementos básicos de cualquier materia del conocimiento humano. En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿sabe qué? Estas filosofías vacías son tremendamente básicas. Son el ABC del conocimiento humano. Y no deberían tener el poder que deberían tener, que están teniendo. Y hace un contraste radical. Estas filosofías vacías, sutiles, hechas para engañar, que provienen de las tradiciones humanas, son realmente básicas. ¿Y qué dice el final del versículo? Y no según Cristo. Hace el contraste. No provienen de Cristo. Vimos el domingo pasado que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento humano. Él es la fuente primaria del conocimiento. Está allí en Colosenses 2:3. El conocimiento de la existencia que Cristo ofrece es el PhD del conocimiento. Es el posgrado del conocimiento. Y Dios decidió darle este conocimiento a todo aquel que lo busca con humildad. ¿Recuerdan las frases de nuestro Señor Jesucristo? Te alabo, Padre, porque le diste a conocer los secretos del conocimiento, de la sabiduría a estos pequeños. Se refería a sus discípulos. Desde esta frase, Pablo establece el versus que vence al conflicto. El héroe entra a escena y soluciona el conflicto. El héroe es Cristo. Por un lado, están las filosofías vacías que solo producen un hueco en el alma del ser humano. Por otro, está la sabiduría que proviene de Cristo, que ofrece plenitud existencial. A un lado del cuadrilátero está vacío, está el desasosiego. Por otro lado, plenitud, propósito existencial. En los siguientes versículos, Pablo nos presenta los argumentos para entender por qué estamos completos en Cristo, por qué podemos experimentar la plenitud verdadera que las filosofías vacías no nos pueden ofrecer. Antes de ir a los argumentos, veamos la aclaración de Pablo, una de las más hermosas de la Biblia. Vamos al verso 10, por favor. Vea ahí su Biblia, vaya al texto, por favor. Verso 10, ¿qué dice el verso 10? Y vosotros estáis completos en Él. Y vosotros estáis completos en Él. Ustedes, los creyentes, estamos completos en Cristo. Ustedes, dice Pablo, pueden estar plenos, disfrutar de la plenitud existencial en Cristo. El término en griego se refiere a estar llenos hasta desbordar, completamente llenos. Esa es la plenitud en Cristo. Lo que la falsa filosofía, lo que los discursos vacíos no pueden generar, Cristo sí puede. Cristo ofrece a los que creen en Él y se arrepienten de sus pecados una plenitud reservada solo para los hijos de Dios. Estar completo, estar pleno, no hay necesidad de nada más si estamos en Cristo. Quizás ustedes han escuchado esta frase: si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no lo tienes, no tienes nada. Podemos alcanzar la plenitud en Cristo por los siguientes argumentos que vamos a desglosar. El primero, ¿cómo sabemos que podemos alcanzar la plenitud en Cristo? El primero está en el versículo 9. Con Cristo tenemos el acceso a la sabiduría celestial. Con Cristo tenemos acceso
a la sabiduría celestial. Mis amados hermanos, Cristo es el Dios hombre. Cristo es el Dios hombre. En Cristo, dice el versículo 9, miren lo que dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Allí vemos las dos naturalezas de Cristo, la naturaleza divina y la naturaleza humana en una sola persona. Dos naturalezas, una sola persona. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad, de Dios mismo. Aquí está implícita la Trinidad. Cristo y Dios Padre y Dios Espíritu habitan en perfecta relación, la plenitud de la deidad. Pablo aquí hace un juego de palabras que se pierde un poquito en la traducción en español. Pablo dice que la plenitud de la deidad que habita en Cristo es la que le permite la plenitud al creyente. Eso es hermosísimo, quiero repetirlo. Pablo dice que la plenitud de la deidad que habita en Cristo es la que permite la plenitud del creyente. ¿Por qué? Porque la palabra plenitud y la palabra completos son la misma palabra. En el verso 9 usted lee, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en el verso 10 que dice, y ustedes están completos. O sea, tienen la plenitud de Cristo. Gracias que Cristo tiene toda la plenitud de la deidad, ahora Él puede darles a ustedes, los creyentes, la plenitud que Él ya tenía. Gracias a la plenitud de la deidad que reside en Cristo, podemos ser completamente llenos, plenos, completos. Este primer argumento es de suma importancia. Ya que Cristo es Dios y habita en Él la plenitud de la deidad, Él puede ofrecernos la sabiduría que proviene del cielo, de Dios mismo. Cristo no nos ofrece una filosofía humana, de tradiciones humanas. Cristo nos ofrece la sabiduría del cielo, la cual puede revelarnos con claridad cómo debemos vivir esta vida y cómo prepararnos para la vida eterna. Esto lo cambia todo. El cristianismo no es una filosofía más. A veces dicen, no, tenemos muchas religiones, tenemos muchas filosofías, ¿cuál será la verdadera? La gran diferencia es que el cristianismo tiene la sabiduría del cielo que nos trae Cristo. Eso lo cambia todo. Es la verdad que descendió de los cielos y por eso puede llenarnos, porque nos puede dar la capacidad de ser plenos, de ser completos. Y Cristo no solo es aquel que nos transmite la sabiduría del cielo, también tiene la autoridad del cielo para definir qué es verdad y qué no es verdad. Incluso sobre seres angelicales. Y lo que dice allí. Verso 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué quiere decir esto? Cristo tiene la autoridad sobre seres angelicales, ángeles y ángeles caídos, demonios, autoridad sobre el diablo mismo. Eso es fundamental, porque las filosofías falsas y sutiles que alejan al ser humano de Dios, ¿sabe de dónde provienen? Esencialmente de demonios. Usted dirá, no, Javier, eso es como muy radical. Bueno, vayamos a la Biblia. Y quiero que me acompañe, no pierda allí Colosenses 2 porque este pasaje es bien importante. Vayamos a Primera de Timoteo, unas hojas más adelante. La primera carta a Timoteo 4, capítulo 4. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Mira lo que dice, ¿lo tenemos? Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Es importante que lo tenga para que usted lo pueda leer y diga, sí, esto es lo que dice la Biblia, no es lo que dice Javier, el pastor, no, esto es lo que dice la Biblia. Mira lo que dice, Primera de Timoteo 4, del 1 al 3a. Pero el Espíritu, y aquí el Espíritu está con mayúscula, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros días, o sea, en el final de los tiempos, y la Biblia dice que el final de los tiempos comienza desde la venida de Cristo, desde los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Se rebelarán de la fe, la abandonarán. ¿Y qué dice? Escuchando a espíritus engañadores. ¿Y a qué? Y a doctrina de demonios. Y mire lo que lleva a eso.
Mire lo que lleva. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, que pasa en el 3a, en la parte inicial, prohibirán casarse. ¿Le suena algo familiar? La doctrina que usted para servir a Dios tiene que ser célibe es una doctrina de demonios. Y usted dice, bueno, pues que no era tan mal, ¿no? Dedicarse al Señor, ¿no? Claro, la Biblia también habla de un don especial para ciertos hombres y para ciertas mujeres, el celibato. Pero que lo coloquen como regla general para que los que servimos en el ministerio religioso se les prohíba casarse. Eso es una doctrina de demonios según este versículo. Y todos sabemos las consecuencias que esa doctrina ha generado. Todos lo sabemos, abuso de niños, homosexualismo. Terrible. Otra vez, doctrinas sutiles. Usted dice, bueno, pero no es tan malo. Sí es malo, porque el matrimonio es una idea de Dios. Porque la pareja es una idea de Dios. Por eso hay que estar tan alerta, para poder realmente identificar cómo a través de la palabra de Dios. Cristo, mis amados hermanos, nos ofrece la plenitud de la verdad, de la sabiduría celestial. ¿Por qué? Porque Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Usted recuerda la gran comisión, Mateo 28, la gran comisión. Id. ¿Por qué podemos ir y hacer discípulos? ¿Qué dijo Cristo? Porque yo tengo la autoridad sobre el cielo y la tierra, dijo Cristo. Y por eso podemos ir y hacer discípulos. Podemos estar completos en Cristo, estar plenos en Cristo, porque Él es todo lo que necesitamos para tener la sabiduría celestial. Segundo punto, con Cristo recibimos la plenitud de la salvación. Con Cristo recibimos la plenitud de la salvación, versos 11 y 12. Volvamos a Colosenses, por favor, si estaba en Timoteo, vuelva a Colosenses. Con Cristo recibimos la plenitud de la salvación. Si usted lee el versículo 11 y 12, quizás usted dice, bueno, aquí me perdí un poco, ¿no? Aquí están hablando de circuncisión y están hablando de no circuncisión. Eso está como muy complejo para mí. Déjeme, yo le explico un poquito más. La circuncisión fue un mecanismo que Dios instauró en el Antiguo Testamento para apartar a los judíos como pueblo de Dios. Todos los bebés varones debían ser circuncidados como una señal de que el pueblo entraba en el pacto con Dios. ¿Cuál era el pacto? Dios es el Dios de ellos y Él es el pueblo de Él. Ese era el pacto. Sin embargo, Dios nunca pensó que solo fuese un mecanismo exterior. La circuncisión debía confirmarse con una actitud del corazón. Por eso Dios habló en repetidas ocasiones en el Antiguo Testamento a través de los profetas acerca de la circuncisión del corazón. De la circuncisión del corazón. No solo bastaba un ritual externo, físico, era necesario ser confirmado cuando la persona ya crecía y ya tenía conciencia, porque estábamos hablando de un bebé, pero cuando ya tenía conciencia, Dios les demandaba que se circuncidaran el corazón de manera simbólica. ¿Para qué? Para decir, ¿sabes qué? Yo pertenezco a Dios, yo soy del pueblo de Dios. A eso se refiere la circuncisión. Por eso el verso 12, si usted ve, Pablo introduce el tema del bautismo. Es bien interesante esto, porque el bautismo presenta las mismas características. ¿Qué es el bautismo? Un símbolo externo de lo que ya pasó en su corazón. El bautismo no salva. El bautismo es algo que usted decide hacer externamente para que los demás sepan que usted es creyente. Y debemos bautizarnos. Es un mandato divino, tenemos que bautizarnos. Es el ejemplo de Cristo, que es la gran comisión, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el bautismo es una expresión externa de algo que ya pasó en el corazón. Por eso el bautismo tiene algunos elementos parecidos a la circuncisión.
Cuando decidimos tomar el paso del bautismo, lo hacemos conscientemente, demostrando externamente lo que ya decidimos en nuestro corazón: seguir a Jesús, creer en Él, arrepentirnos de nuestros pecados. El bautismo es un símbolo que habla de la identificación con Cristo. Por eso Pablo dice allí en el verso 12, en el cual fuisteis resucitados con Él, sepultados con Él. Es una identificación. El bautismo es un símbolo: sepultados con Él, resucitados con Él. Porque así como Él venció la muerte, nosotros ahora somos nuevas criaturas, hijos de Dios por medio de la fe. Y un día resucitaremos en su presencia para vencer de una vez a la muerte, de una vez por todas. Por eso el bautismo que nosotros practicamos es el de inmersión, porque es un símbolo. Usted no sé si ha visto un bautismo aquí en la iglesia, y bautizamos personas que estén conscientes de que pueden tomar una decisión por Cristo. Por eso no bautizamos bebés, porque ellos no pueden tomar una decisión. Cuando los bautizamos, usted ve que la persona desciende al agua. ¿Por qué? Porque se identifica con la muerte de Cristo, pero sale del agua, emerge del agua como un símbolo que resucitó para ser una nueva criatura. Es un símbolo. El agua no se va a poner oscura por todos sus pecados, ¿no? Qué pena, ¿no? O no va a bajar una luz. No, este sí era el bautizado, ¿no? A veces nos toca con agua fría. Y pues toca. Entonces, entendamos bien que esto tiene que ver con una identificación con Cristo. Mis amados hermanos, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque la salvación que Cristo ofrece es totalmente plena. Cristo no ofrece una salvación parcial. Cristo no ofrece un porcentaje de salvación. Cuando Él salva, lo hace de manera total. ¿Por qué? Porque lo sepulta su viejo hombre, su vieja manera de vivir, y lo resucita en una nueva persona, en un nuevo hombre, en una nueva mujer. Cuando Él lo salva de manera total. Cuando recibimos su salvación, no hay posibilidad de perderla. La salvación no se pierde porque somos plenamente salvos. Y esto, mis amados hermanos, nos debe llevar a vivir completamente plenos, recordando una y otra vez que hemos sido salvos, que tenemos la herencia en los cielos que nadie nos puede arrebatar. Esto debe producir en nosotros gozo, esperanza, paz y una inmensa gratitud diaria. Por eso podemos vivir plenos, porque ya somos bendecidos con una salvación plena, completa. No nos hace falta nada si ya somos salvos. Escuche bien, no le hace falta nada si usted ya es salvo. Pablo continúa presentando sus argumentos a favor de esta sabiduría celestial que se opone radicalmente a las filosofías vacías. Tenemos la sabiduría que proviene del cielo, primer punto, y ahora tenemos la salvación plena que proviene de Cristo. Vamos al tercer punto. Con Cristo recibimos la plenitud del perdón. Con Cristo recibimos la plenitud del perdón, versos 13 y 14. La Biblia es clara en que todos estamos muertos en nuestros pecados. Ciegos, completamente ciegos frente a nuestra actitud de hacer lo malo. Mis amados hermanos, vamos a ser honestos hoy. Tenemos la tendencia a minimizar nuestros pecados. Tenemos la tendencia de minimizar nuestros pecados. O a concluir, ¿sabe qué? Es que no somos tan malos. No somos tan malos. No somos Hitler, no somos Pablo Escobar. No somos tan malos. Quizás solo mentimos, quizás solo decimos malas palabras. Mis amados hermanos, para Dios, todo pecado es una profunda ofensa hacia su santidad. ¿O cuál fue el pecado de Adán y Eva? Terrible el pecado de Adán y Eva, ¿no? Comerse un fruto prohibido. Fue terrible. Nuestra tendencia es ver nuestros pecados como algo suave.
como algo ligero, como algo superficial. Solo fue una fruta, Javier, no era para tanto. Tenemos la tendencia a no vernos como pecadores. Pero ¿sabe cuál es nuestra tendencia? A ver el pecado en el otro. Eso sí somos súper fáciles, ¿no? Mi pecado, suave, ligero. El pecado del otro, uy, qué persona tan pecadora. Dios tenga misericordia de esa persona. ¿Sabe qué? Sus pecados, mis pecados, llevaron a Cristo a la cruz, al Hijo de Dios. Esos pecados, como dice el versículo, si usted lo quiere volver a leer, era nuestra acta de decreto, nuestros antecedentes delante de Dios, nuestro perfil delante de Dios. Un Dios santo que no permite el pecado o estar cerca del pecado. ¿Y sabe qué hizo Cristo? Cristo lo clavó en la cruz. ¿Y qué dice el versículo 14? Quitándola de en medio, quitando esa acta de en medio. ¿En medio de quién? Entre Dios y los hombres. Nuestros pecados estaban en medio de Dios y nosotros. Eran una pared, un abismo. ¿Y sabe qué hizo Cristo en la cruz? Anuló esa carta, ese listado de pecados en la cruz. Mire lo que dice el verso 13, al final. Perdonándonos todos los pecados. Cristo nos perdonó todos los pecados. ¿Sabe qué? Todos. ¿Sabe qué? Todos los pecados fueron perdonados por Cristo. Eso es perdón completo, suficiente, perfecto. Este perdón completo nos permite vivir en una relación completa con Dios, llena de plenitud con nuestro buen Dios. Si usted sigue minimizando sus pecados, ¿sabe qué va a pasar? Usted va a minimizar a su Salvador. Pues si mis pecados no son tan graves, pues seguramente mi Salvador no es tan grande. Ese es el gran problema de minimizar los pecados. Que el sacrificio en la cruz, que la cruz no es un big issue, no es tan grande. La gravedad de tus pecados, mis amados hermanos, es proporcional al gran sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo murió por tus mentiras, Cristo murió por tu egoísmo, Cristo murió por tu rencor, por tu codicia, por tu lujuria, por tu amor al dinero y por tantas cosas más en las que hemos caído. Cristo murió por eso. Quizás no hemos asesinado, pero saben lo que hizo Jesús, ¿no? Que podemos matar a alguien con nuestra lengua y ofender y matar con nuestras palabras. Necesitamos valorar el perdón de Cristo por nuestros pecados. Esto nos debe llevar a vivir completamente plenos, recordando lo que Cristo hizo en la cruz para perdonar nuestros pecados. Esto debe producir en nosotros otra vez gozo, esperanza, paz y una inmensa gratitud diaria. Por eso podemos vivir plenos, porque ya somos bendecidos con el perdón divino, completo. No nos hace falta nada si ya somos perdonados por Dios. Finalmente, Pablo nos presenta el último argumento en esta sección. El punto número 4. Con Cristo tenemos victoria total. Con Cristo tenemos victoria total. Y está allí en el verso 15. La Biblia es clara en afirmar que tenemos un enemigo, el diablo, Satanás, quien lidera a espíritus demoníacos que están a su servicio. La palabra de Dios también enseña que el diablo es príncipe de este mundo, que es padre de mentira, o sea, padre de las filosofías vacías, quien tenía el imperio de la muerte en sus manos. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, dice la palabra de Dios, Él los despojó, mire el versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, Él los despojó, les quitó las armas con las que podían hacerle algún daño a los hijos de Dios.
El versículo 15 dice que los despojó y los exhibió y adicionalmente triunfó sobre ellos en la cruz. Lo que parecía una derrota a simple vista, ayer ver a Jesús crucificado, torturado, fue la exhibición más grande de poder y autoridad sobre seres también poderosos, pero que ahora no son nada para la vida del creyente. Cristo no solo triunfó en la cruz para perdonar nuestros pecados, también desarmó y exhibió públicamente la derrota del diablo y sus demonios, y ahora están totalmente derrotados para siempre. Los creyentes tienen plena victoria gracias a la victoria de Cristo en la cruz. Esto nos debe llevar a vivir completamente plenos, recordando la victoria de Cristo en la cruz. Ya el diablo o sus demonios no tienen autoridad sobre la vida de los creyentes. Esto debe llenarnos de gozo, de esperanza, de paz y una inmensa gratitud diaria. Y sobre todo, ahora podemos vivir sin miedo a nada, porque la victoria de Cristo es una herencia para sus hijos. Por eso podemos vivir plenos, porque somos bendecidos con una victoria completa. No nos hace falta nada, ya tenemos la victoria de Cristo. Quiero ir terminando con Romanos 8:37 al 39, no es necesario que lo busque, si usted quiere anotar allí. Es uno de mis versículos preferidos, Romanos 8:37 al 39, con relación a este cuarto punto. Y lo que dice Pablo allí a la carta a los romanos, otra carta a los creyentes que estaban en Roma. Romanos 8:37 al 39. Y lo que dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, o sea, la consecuencia de esa victoria, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nadie puede separarnos, ni siquiera los demonios, ni siquiera el diablo con todo su poder. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto es maravilloso. Quiero dejarlos con esto. Vivimos siempre en este versus, en este conflicto entre filosofías vacías y la plenitud que hay en Cristo. Hoy en día, en medio de argumentos que nos atacan todo el tiempo. Por ejemplo, hoy escuchamos todo el tiempo que la verdad es relativa, como el posmodernismo ataca la plenitud en Cristo y nos lleva a una incertidumbre terrible donde todo es permitido, donde todo es verdad o nada es verdad. Vivimos en la filosofía del género, donde promueven que el género es un constructo social, donde cada persona puede decidir si es hombre o mujer, abandonando el modelo de familia que Dios ha diseñado. Filosofías huecas que traen vacío en el corazón. No sé si ha visto en los últimos shooters quién está disparando. Personas que han tenido problemas de género, no todas, pero hay varias. El último que tuvimos en Minnesota, una persona con problemas de género. Hay estudios ya que los medicamentos que les dan realmente modifican muchas cosas en su mentalidad. Filosofías huecas que solo traen destrucción. Vivimos en la filosofía del consumo y del entretenimiento, donde el placer sensorial es más importante que el bienestar de nuestra alma. Un materialismo que solo nos lleva al vacío. Tenemos tantas filosofías, tantas mentalidades alrededor nuestro que quieren engañar a nuestro corazón y llevarnos a una sensación de existencia incompleta, vacía, solitaria. Cuando usted esté luchando con este tipo de pensamientos que atacan su alma, dígale a su alma: yo estoy completo en Cristo. Con Cristo puedo vivir la plenitud existencial más profunda. Con Cristo puedo tener sabiduría divina. Con Cristo
tengo salvación garantizada, con Cristo tengo perdón ilimitado, con Cristo tengo y tendré la victoria total. Estoy completo en Cristo. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Si no tengo a Cristo, así tenga un buen empleo, una bonita casa, el reconocimiento de mi familia, no tengo nada, absolutamente nada. Con Cristo estoy completo. Cristo ha vencido para siempre a las falsas filosofías que lo único que son capaces de producir es vacío en el corazón del ser humano. La próxima vez que usted sienta que alguien lo ataca, o el vacío del rechazo de sus hijos, o el vacío del rechazo de su pareja, o la injusticia en el trabajo, y sienta que hay un hueco allí en el alma, o la próxima vez que usted se sienta solo, abandonado, o quizás sin un propósito claro en su vida, dígale a su alma: yo estoy completo en Cristo. Estoy completo en Cristo. Soy pleno en Cristo. Todo eso, mi amado hermano y mi amada hermana, va a ser pasajero. Su empleo va a ser pasajero. Hasta su familia va a ser pasajera. Pero Cristo es eterno. Con Cristo estoy completo.